قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. Audu billahi mineşşeytanirracim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin. Ve ala sahbihi el mukarramin. Queridos hermanos, salamun alaikum. Con otra clase súper especial sobre la política y el Islam estamos con ustedes. Tenemos dos tipos de política. Cuando vamos a preguntar qué significa la política, cuando hagamos esa pregunta a los profetas te van a dar una respuesta, y cuando hacemos la misma pregunta a los políticos de hoy, a esos corruptos que están al mando, nos van a dar otra respuesta. Vamos a ver, primero vamos a hacer esa pregunta al señor Faraón, el político más reconocido mundialmente. Señor Faraón, tú has sido un político súper destacado, con un partido muy potente que siempre ganaba. Ganaba a todos, porque usted siempre estaba al mando. Y su formato era un formato bien claro, que nadie podía escapar de tu dominio. Bueno, señor Faraón, queremos hacerte una entrevista, solo no te lo vamos a molestar mucho, porque ya estás ardiendo en el infierno. Y sabemos que estás mal, por ello no te vamos a hacer demasiada pregunta, solo una pregunta. Defínenos, describa para nosotros qué significa para ti esa palabra, la política. Bueno, Faraón, ardiendo en el infierno, dice, mira, sabes, yo he sido uno de los más inteligentes políticos de la historia. Incluso hasta hoy en día pueden ver las pirámides de nuestra generación de los faraones, que es una señal de nuestro poder, y hasta hoy en día es un misterio cómo ese político tan poderoso ha podido construir estos pirámides. Listo, Faraón, no hace falta que ostentes tanto, listo. Hable, defina, ya sabemos que eres un altivo, aún al fondo del infierno, eres un altivo y sigues un altivo, pero cuéntanos, para ti, ¿qué es la política? Y Faraón, con su arrogancia, empieza a explicarnos. La política para Faraón es lo siguiente. Es una forma de engañar a la gente a través de mentiras ocultas para aprovechar más a la gente, para someter a la gente y abusar de la gente, y a través de todo ello acumular más plata, más dinero y más poder. Quiere decir, la política es un camino sucio para quitar al pueblo del poder, para mantenerse al poder, eliminar a los supuestos o posibles rivales y permitir que tú continúes. Y la política te justifica cualquier crímenes, derramamiento de la sangre inocente y lo que sea. Hay que hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, y eso se llama la política. Entonces, dentro de la política todo se permite. Lo único que no se permite es perder el poder, perder la gloria y perder el juego. Eso es lo único que no se permite. El resto todo se permite. ¿Y la política para qué objetivo es? Para agrandar nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra gloria. Muy bien. Eso es la política, ¿sí? Entonces, dentro de esa política se justifica, incluso es necesario armar guerras, es necesario tener un ejército grande, es necesario matar inocentes. Eso requiere, son condiciones de estar en poder. Mientras tanto, tú no matas a la gente, no puedes asustar a la gente.
Entonces, una de tus herramientas es asustar a la gente. Debes mantener a la gente bien pervertida, y porque la gente pervertida no tiene coraje para ser revolucionario. Porque son corruptos, porque son pervertidos, porque son decaídos, degenerados. Un pueblo degenerado ya no puede resistir. Muy bien, ya está bien claro, ya hemos aprendido qué es la política. Gracias, Faraón. Ya lo estamos viendo incluso en nuestra actualidad. Y los medios de comunicación, las propagandas, todos están en servicio del poder, en servicio de los políticos. Por ello, usted no va a ver que el pueblo, los pobres, que tenga una cadena de noticias, nunca. Siempre los empresarios, los ricos, los adinerados, los políticos, élite, quien manejan la plata, manejan las propagandas, las cadenas de noticias, las cadenas televisivas, entre otros. Muy bien, ya se queda bien claro quién es quién. Vamos a hacer una pregunta, la misma pregunta al profeta Moisés, un profeta que fue uno de los más valientes profetas de la historia y un gran honor para los creyentes porque resistió en contra de Faraón. Era un hombre con coraje, con valentía, un hombre ejemplar. Y profeta Moisés, antes que todo le queremos agradecer todo tu sacrificio que has hecho para mostrarnos a la humanidad el camino correcto. Y ahora, por favor, bendito Moisés, yo sé que ahora estás en los niveles más altos del paraíso, gozando y rezando y perfeccionando tu estado espiritual, pero por favor nos brindes tu tiempo y nos explica qué significa para ti la política. Y profeta Moisés nos diría en el nombre de Dios, hijo mío, así como los profetas son amables, ¿no? La política para nosotros es liberar a los pueblos del mundo de los políticos sucios, diabólicos, los que quieren aniquilar al pueblo de Dios. Salvar al pueblo de Dios de la mano sucia de los criminales políticos diabólicos y liberar a ellos, salvar a ellos, llevarlo al reino de Dios, a lo que es el gobierno de los profetas. Un gobierno que Moisés, un hombre puro, santo, devoto, está al mando. ¿Y para qué Moisés estás al mando? ¿Quieres plata? No. ¿Has querido el poder? No. Para mí el único poder es el Todopoderoso y a mí lo único que me importa es acercarme al Todopoderoso. Entonces para mí esos poderes materiales no tienen sentido. Entonces Moisés no busca tener poder. Entonces, ¿para qué has luchado para liberar a ese pueblo? Dice, es que yo busco llevar a esa gente a su perfección. Porque yo soy el enviado de Dios, el enviado del Clemente misericordioso. El misericordioso quiere lo mejor para su pueblo. Quiere que esa gente que ya han llegado a la tierra gocen la vida en la tierra, gocen la vida en más allá. Por ello me ha mandado a Moisés para que yo les salve de Faraón. Entonces la política para Moisés, si lo vamos a describir bien resumido, es salvar a la humanidad, rechazar a los corruptos, levantar la justicia para la perfección y satisfacción del pueblo de Dios, a todo el mundo. Entonces, la herramienta de Moisés son las normas y todo hecho. Muy bien. Entonces ya está bien claro, la política que Moisés nos presenta es una bendición de Dios, es una herramienta para salvarnos, para servir al prójimo. No es para aprovechar al prójimo. La política Faraón están enseñándonos. Es una herramienta para utilizar al pueblo y manteniendo al pueblo dentro de su ignorancia y solo para ir a buscar el poder y arrogancia de Faraón. Entonces está bien claro. Lo que siempre has escuchado que la política es sucia es cierto, pero la política de Faraón es sucia. Y si has escuchado que los profetas buscaban llegar al poder, es que ellos no buscaban tener esa vida sucia de los políticos, de los reyes. No, ellos buscaban dar un ejemplo de la perfección a la humanidad, por ello estaban al mando.
Y nos surge una pregunta, bueno, lo vamos a hacer al profeta Moisés. Es que el profeta Moisés, lo siento mucho que te hago esa pregunta, no quiero ofenderle, pero en ese Génesis que dicen que tú lo has escrito, han manchado el nombre de muchos de los profetas de Dios. Es que dicen que ellos han sido lujuriosos, incestuosos, mentirosos, cobardes, ladrones, montonazo de cosas. Incluso a ti atribuye cosas como matar niños, entre otras cosas. Por favor, ¿nos puede explicar? Es que todo lo que tú nos has explicado ahora, con una vida bendita, perfección y todo eso, es muy lejos de lo que la Biblia nos muestra en Génesis, en Deuteronomio, en Éxodo, en el libro de Jueces, que por ejemplo un juez de Dios va a buscar las prostitutas y eso es lo mismo que Faraón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que nos quedamos un poco confundidos de esa descripción. Moisés, por favor, explíquenos. Y el profeta Moisés nos decía, mira, la verdad que para mí también era una gran pena viendo a los manipuladores del texto sagrados. Y eso, ¿a qué refieres, Moisés? Es que tú no lo has escrito ese Génesis que tenemos en la mano. Moisés diría, A'udhu billah minash shaitanir rajim. Me amparo en Dios de decir estas cosas. ¿Cómo piensáis que Dios haya enviado un profeta corrupto? Eso se va en contra de los propósitos de Dios. Que Dios haya enviado a un tal David adúltero, nunca jamás. Nunca jamás. A un Moisés que mata niños y ordena matar niños, nunca jamás. No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué son estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento de tanta barbaridad? Y Moisés nos tiene que explicar. Mira, es que durante la historia, los que estaban al mando, estos poderosos que nosotros luchábamos en contra de ellos, después de cada profeta, enviaban a sus infiltrados dentro de los creyentes. Ellos manejaban asuntos religiosos y desviaban todo y manchaban el nombre de los profetas anteriores. Entonces, hoy en día usted pregunta a la gente, dice, los profetas eran de la misma atrocidad de que Faraón, porque Moisés mataba a inocente como Faraón mataba a inocente. Entonces, ahí Moisés nos explica, hay una mano invisible de los manipuladores del texto sagrado que quieren manchar el nombre de los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque si van a demostrar en esos textos falsificados que Moisés era tan malo como Faraón, entonces tú dirías, ay, bueno, la política es la política. Quien llegue al mando va a ser corrupto. Entonces esto justifica la corrupción de Faraón. Eso va a calmar a los pueblos, a las masas. Tú nunca vas a levantar en contra del Faraón de tu tiempo. ¿Por qué? Porque el Faraón de tu tiempo dice, ¿qué quieres conseguir? El gobierno de Moisés, Moisés era corrupto. Mira el libro sagrado. Moisés mataba niños, mataba mujeres, mataba eso. Ardía las ciudades así. Lo mataba a todos. Dice a anatema, quémalo a anatema. Quema a todo el mundo así. Moisés era de la misma atrocidad, peor que yo era. ¿Cuánta gente cananea Moisés lo quemó? Entonces tú dices, ay, qué bueno, es que ya ahora lo entendí que la política es sucia. Faraón dice, ay, bravo, así es. La política es sucia, entonces todos los profetas son corruptos, quien llega al poder es corrupto. Lo mismo que hoy en día usted dice, mira, ¿qué es el gobierno islámico? Dice, ¿gobierno islámico? ISIS, el Estado Islámico de Siria y Irak. Esos son islámicos, pero esos son los más corruptos, los más mujeriegos, violadores a los niños, a las niñas, obligan a las mujeres a prostituirse, esclavizan a mujeres ajenas. Son horribles. Dice, eso es la religión de Dios. ¿Lo ves? Entonces tú dices, si eso es la religión de Dios, que Él es lo más detestable, yo prefiero 1000 veces el faraón de nuestro tiempo, el faraón del occidente. Esto lo prefiero a nuestros propios políticos, que aunque sean sodómicos, aunque sean ladrones, prefiero que tener estos lobos feroces. Son horribles. Ni se puede aguantar a ellos ni un día. Entonces, esto es como encanta a los políticos del occidente. Dice, ay, qué bueno. Gracias a compañeros de ISIS. Muy buen trabajo. Lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Quiere decir el mismo camino hasta hoy en día. Entonces, usted pregunta a la gente, ¿dónde hay la salvación? Dice, no existe.
¿Por qué no existe? Todos son corruptos, todo el mundo son malos, todo el mundo somos pecaminosos. Entonces un tan fariseo Pablo viene y dice, todo el mundo son corruptos. La ley de Dios no puede salvarnos, pero la ley de Dios no es de Dios, sí es de Dios. Si Dios no es sabio, sí. Entonces, ¿cómo un Dios sabio no puede salvar a su propio pueblo? Y Pablo fariseo lo sabe. Dios no lo sabe y Pablo lo sabe. Es como estás insultando a Dios, Pablo. La blasfemia más grande de Pablo es que dice, Dios no entiende. Dios no pudo salvar a su pueblo. Entonces es como Dios está mintiendo, porque Dios envió a Moisés y las normas. Si Dios envió a Moisés y a las normas y sabía que eso no puede salvar, ¿por qué prometió a su pueblo que van a ser salvados por las normas de Dios? Que si Dios está mintiendo. Nosotros debemos elegir, o Pablo está mintiendo, que dice la ley no salva, o Dios está mintiendo que dice la ley está salvando, porque a todos los profetas cuando llegaban decían, cumplan con estas normas y recibirán la bendición, que si la ley salva. Entonces ahí nos quedamos entre el Pablo y entre Dios. Hay algunas personas que son tan fanáticas que eligieron a Pablo, aceptando a Pablo, rechazando a Dios durante la historia. Pero nosotros ya utilizamos el intelecto y no podemos rechazar a Dios. Es el más sabio. Tenemos que rechazar a Pablo. Bueno, ahora que ya hemos llegado a ese punto, vamos a ver el objetivo de los profetas con más detalles. Porque ellos durante la historia lo quisieron tumbar y podemos decir enterrar, hacer esconder, ocultar. Con sus mentiras quisieron ocultar al camino de los profetas. Y usted ahora cuando vas a volver atrás viendo al camino de los profetas no entiende qué hizo. Algunos piensan que los profetas hicieron las mismas atrocidades y guerras que los corruptos anteriores, pero eso es mentira. Entonces, ¿qué hicieron los profetas? El Sagrado Corán nos muestra dos caminos en la tierra. Tú puedes elegir uno de los dos caminos. Un camino de placer eterno y siempre. Un placer siempre, para siempre. Continuo. Aquí en la tierra vas a gozar y en más allá también lo vas a gozar. Eso se llama hayatan tayyiba, la vida bendita. Pero hay otra forma de vivir aquí en la tierra que se llama la vida maldita, que lo voy a recitar las aleyas, que ahí dice, quien olvida del recuerdo de Dios, olvida el camino de Dios, caerá en la mano de Satanás, entonces vas a sufrir aquí en la tierra y en más allá. Quiere decir el infierno aquí y en más allá. Algunos dicen una gran mentira, dicen aquí queremos vivir una vida placentera del pecado y ahí, bueno, no importa, en más allá vamos a sufrir y arder en el infierno. Es mentira. Es decir, quien aquí se mete en el pecado está perjudicando a sí mismo. En el pecado no hay placer. En el pecado hay tentación de que hay placer, pero es mentira. Al fondo, en un pecado no hay placer. Puede ser que haya adicción, haya atracción, pero atracción no es placer. Ojo, son dos cosas diferentes. Sí, en el pecado hay atracción. Atracción significa tentación. Porque el diablo te muestra lo que no es. El diablo te muestra lo feo como bello, al veneno como dulce. Eso es cierto. En el pecado hay atracción, pero no hay placer. Escucha, esa parte es muy fina y muy importante. Vamos a ver las aleyas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Escuchando las aleyas del Sagrado Corán, recitando en árabe, estás recibiendo la bendición de Dios. Porque ahí son las letras y palabras, lo cual ha sido formado por Dios, transmitido por Arcángel Gabriel y pronunciado por el excelentísimo profeta Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratu An-Nahl, capítulo 16 del Sagrado Corán, aleya 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quien obra lo correcto, sea hombre o sea una mujer. Quiere decir para Dios,
No hay discriminación de género, no, todos son lo mismo. Quien obra lo correcto, lo benevolente, hace bien, obedece al profeta. Quiere decir, hacer bien, ¿qué significa? Obedecer a Dios, obedecer a su profeta. Le haremos ciertamente que viva una vida bendita, pura. ¿Pura de qué? De la maldición. Que ya no tiene maldición, no tiene sufrimiento, no tiene esos dolores que ya a la profundidad te hacen doler. Y le retribuiremos en más allá de lo mejor de lo que han hecho. ¿Qué significa? Significa cuando tú empiezas a obedecer al camino del profeta, entras en el reino de los profetas, vas a tener la vida material, lo mejor y lo más bendito, sin la maldición lo vas a tener. Hayatan Tayyiba tiene aquí la vida material. Mira otra vez. El placer en la vida material lo vas a tener el más sabroso, lo más, podemos decir, lindo, lo vas a tener aquí en la tierra. Y en más allá tendrás una recompensa más grande. Dios te va a aplaudir. Es como un buen alumno que estudia bien. Ganará y el maestro también le va a dar un premio. Porque dice, has hecho lo correcto. Si has hecho lo correcto, aquí recibirás lo mejor y en más allá recibirás lo peor. Pero un mal alumno que destruye la clase, no estudia, perezoso, ¿sí? Tal vez ambicioso, arrogante y todo eso, que no estudia, aquí recibe el castigo y al final del año escolar también recibirá otro castigo y le van a suspender, le van a echar. Es decir, 2 castigos. En la tierra es lo mismo. Vamos a ver la ley que te explica quien olvida de Dios, sufrirá una vida maldita. En Surat Taha, capítulo 20 del Sagrado Corán, ley 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quien no siga mi amonestación, quien no obedece a Dios, quien rechaza el recuerdo de Dios, ya no quiere recordar a Dios. El recuerdo de Dios está en el camino de los profetas. Quiere olvidar de Dios. La vida de ignorancia, negligencia. No quiero escuchar de Dios. Ya, quien rechaza el camino de Dios, ¿qué va a tener? ¿Qué le va a esperar? Fa'enna, por supuesto, lahu, para esa persona, ma'ishatan danka, una vida miserable, una vida maldita. Danka significa de toda la maldición, de todo lo peor, lo va a tener aquí en la tierra. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. En el día del juicio final también va a tener un castigo. Entre ellos es que va a ser congresado ciegamente. Entonces esa persona empieza a sufrir y dice, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dios, ¿por qué me has traído aquí ciego? No pude ver nada. Y antes en el mundo material tenía ojos y ahora no lo tengo. ¿Qué me ha pasado? Dice, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. Esto es tu vida real de ceguedad que has tenido en el mundo. ¿Recuerdas cuando te hemos enviado nuestras señales claras y tú has ignorado las señales de Dios? ¿Olvidaste del recuerdo de Dios? وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Aquí, en más allá, también va a ser una persona abandonada en tu sufrimiento, en tu castigo. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Más que el castigo que aquí sufres, la maldición, en más allá, así vamos a dar el castigo de quien es una persona derrochadora, que está despilfarrando. ¿Qué estás despilfarrando? La vida. Tú deberías utilizar ese capital que se llama la vida para gozar aquí en más allá. Es como tienes dinero, con ese dinero debes comprar algo para gozar.
no sé, un helado, una comida, cosa. Pero si alguien paga su pelota para que le peguen, si alguien paga para que le peguen con su propia pelota, dice, eres un loco. ¿Has dado la pelota que te castiguen? Eres un loco. Esa persona se llama la persona que podemos decir, ha perdido su capital, o mejor dicho, ha hecho lo peor con su capital, que era la vida, y que no ha creído en lo que eran las señales de Dios, y el castigo que más allá le espera va a ser mucho más fuerte, mucho más potente, y mucho más consistente ese pecado, esa maldición. Entonces, nosotros podemos decir el objetivo de los profetas es llevar al ser humano a su perfección aquí y en más allá. ¿A través de qué? A través de su gobierno. Por ejemplo, una flor, ¿cuándo va a llegar a su perfección? Una semilla de flor empieza a crecer, primera hoja, segunda y todo. Entonces va a crecer, va a ser más grande, va a poner el primer... Podemos decir, se va a brotar un poquito ese florcito y después va a ser una flor linda y grande. Eso se llama la perfección de la flor. Un buen jardinero, ¿qué hace? Le ayuda a esa semilla que ya llegue a su perfección, a su hermosura, a su perfección. O, por ejemplo, un feto que ya está en vientre de una mujer, empieza a crecer, y ya ahora es un feto, una célula, y después se convierte a 2, 3, 4, se va a dividir, ya va a ser un montonazo de células, y poco a poco se va a formar miembros. Va a tener primero un manito chiquitito, otro mano, otro pie, y ya empieza a tener la cabeza, el cerebro, corazón, hígado, todo empieza a crecerse. Y cuando ya tiene su perfección, va a nacer. El ejemplo de esa vida material y en más allá es lo mismo. Tú eres como un feto aquí en esa tierra. Debes llegar a tu máxima perfección para cuando naces. Nuestro nacimiento es la muerte. Cuando morimos, abandonamos esa tierra material limitado, es como un vientre limitado, oscuro, y vamos a más allá, la vida real, la vida sin límite, que hay de todo. Entonces la persona que llega imperfecto sufrirá. Es como un niño que nace sin tener las manos, sin tener el cerebro o tiene otro defecto. Sufrirá el pobrecito, porque no ha tenido su perfección natural. Pero ahora en la tierra, cuando llegas, tu perfección natural es una cosa que es material, y ahora hay otra perfección que se llama tu perfección espiritual, que es voluntario. Hay personas que eligen tener esa perfección para cuando llegan a más allá, llegan con su perfección, y las personas que ya no eligen la perfección y se van a degenerarse, decaerse hasta llegar a una vida tan maldita que mueren con la maldición y empieza el castigo también en más allá. Quiere decir, aquí sufre un infierno de la maldición y en más allá sufrirá lo mismo. Depende cuál lo vas a elegir. Otro ejemplo. Un gusano, si no va a moverse, a comer mucho, a prepararse mucho, no llegará a su perfección, que es una pupa, y después de pupa convertir el gusano feo, asqueroso, a una mariposa bella, hermosa, grande. Entonces el gusano en su vida de gusano no debe quedarse. Debe cambiarse, transformarse, llegar a su perfección para convertirse a una mariposa, para que pueda volar, para que pueda ascender. Querido hermano, tú en el mundo material eres como un gusano. El ser humano es como un gusano, feo, asqueroso, con las necesidades corporales y todo. Pero si ese gusano empieza a tener su perfección, entonces usted va a ver que se va a convertirse a un ser de la luz. Cuando pasas por tu tiempo de pupa, que aquí es en esa tierra, llegarás a ser mariposa. Entonces puedes ascender y llegar al objetivo que Dios te ha puesto para convertirte como el representante de Dios en la tierra. Para cuando tú ordenas, todo el mundo te obedezca. Con fayakun, sea y así va a ser. Es el poder de Dios que tú lo puedes conseguir aquí en la tierra. Pero lamentablemente tan aferrado,
tan arraigado al mundo material, a los placeres, supuestos placeres, porque hemos dicho, el placer no está en el pecado, a supuestos placeres, o mejor dicho, a las tentaciones de placeres que no existen, y ahí solo es sufrimiento, y quedarás con la vida de gusano, y nunca se va a convertir a una mariposa. Y siempre debes así comer de todo lo sucio como gusano. Mira, el ser humano tiene el mismo ejemplo. Tú debes convertirte aquí en representante de Dios en la tierra, con el mismo poder de Dios en la tierra, con la misma bendición. ¿Y cómo es el camino? No lo sabemos. Solo el intelecto es insuficiente, no me ayuda todo el intelecto. Necesito un poder más amplio, más profundo, un conocimiento más amplio. Esto es lo que un profeta te va a proporcionar. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos va a salvar de la oscuridad. Sura Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 257. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Dios es la autoridad de los creyentes. Los va a sacar de la oscuridad, de lo material, hacia la luz de la perfección. ¿A través de qué? A través del gobierno que el profeta te trae para ti. Pero al contrario, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ, los que han abandonado las señales de Dios, a sabiendas rechazaron las enseñanzas de Dios. ¿Ellos quiénes son? Las autoridades de ellos van a ser esos tiranos corruptos, esos políticos corruptos. ¿Qué hacen esos políticos corruptos? يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Te van a sacar de la luz del intelecto hacia la oscuridad de ambición y lujuria. Porque tú tienes una luz interior que se llama el intelecto. Las autoridades políticas, ¿qué te hacen? Los corruptos. Te van a apagar la luz del intelecto, te exigen que dejas pensar, dejas reflexionar, te mandan a callar y te obligan a meterte en una vida sucia, materialista, lujuriosa, ambiciosa, codiciosa. Quiere decir, te sacan de la luz de Dios y te meten en la oscuridad. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ellos son la gente del infierno, ahí en el fuego quedarán eternamente. Pero si una persona acepta la autoridad de los profetas, el gobierno de los profetas, va a ser Surat Yunus, usted puede ver en Surat Yunus, capítulo 10 del Sagrado Corán, aleya 62. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ciertamente, los allegados a Dios no tienen que temer ni estarán tristes. Quiere decir, aquí estás en el mundo material, pero nada y nadie te puede quitar el sabor de la vida bendita que Dios te ha dado. Imam Hussein alayhi salam. Le están matando todos los seres queridos y todo. Pero cuando Imam Hussein alayhi salam ha caído, en ese momento tan difícil, Imam Hussein alayhi salam dice, Ilahi redan berado, Dios, estoy complacido con lo que complazca a ti. Imam Hussein está mintiendo en ese momento o está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Entonces Imam Hussein está complacido en ese momento, el cuerpo lleno de flechas. ¿Qué dolor puedes imaginar materialmente que Imam Hussein no haya recibido? Pero estos dolores no están doliendo a Imam Hussein. No es que el cuerpo no duele, el cuerpo duele, pero el espíritu no le está doliendo, está gozando. ¿De qué? De ese acercamiento hacia Dios. Para nosotros, seres tan materialistas, es difícil entender. Cuando se le pregunta a Ubaydullah ibn Ziyad, quiere podemos decir, humillar a excelentísima Zainab, la hermana del Imam Hussein, ¿has visto cómo Dios les humilló? Excelentísima Zainab dice, Ma ra'aytu illa jamila. No he visto de Dios solo la belleza. De Dios lo único que he visto era pura belleza. Eso es. Ma ra'aytu illa jamila. ¿Cómo puede ser que pasas por tantas calamidades, pero al final dices que todo lo que estoy viendo es pura belleza de parte de Dios? Aquí está. En la forma de la vida que eliges. Dentro
del campamento de Dios es la vida bendita. Los enemigos nunca te lo pueden quitar, esa tranquilidad interior que tienes. Puede ser que a tu cuerpo puedan limitar en algo, pero a tu espíritu no lo pueden limitar. Lo que sufre no es el cuerpo. El sufrimiento profundo es del corazón y del espíritu. Cuando te duele verdaderamente que estás sufriendo, ardiendo en tu interior. Esto es lo que los enemigos no pueden hacer con un creyente. Porque cuando seas un allegado a Dios, que es decir, te has despegado de todo lo material y toda tu preocupación es para Dios, estás en el camino de los profetas, así vas. Y el Sagrado Corán en siguiente aleya te lo explica. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Los verdaderos creyentes que en la práctica tenían el temor de Dios presente. Es decir, en la práctica eran piadosos. Lahumul bushra fil hayati dunya. Aquí, en el mundo material, aquí van a tener la bendición, la buena nueva, mucha alegría, aquí. Wa fil akhirah. La misma bendición que aquí tienen, aquí, allá y también lo van a tener. La tabdila li kalimatillah. No se va a cambiar. Eso es una palabra de Dios. Eso no se va a cambiar. Siempre durante la historia, eso ha sido una norma establecida de Dios. Esto es la victoria clara y eso es la única victoria para el ser humano. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. Dice, no te vayan a entristecer los enemigos. Sí, los enemigos puede ser que burlan de ustedes los creyentes por lo poquito del mundo material que ya tienen en la mano. Y Dios dice, el mundo material, porque ya tiene un final muy rápido, no vale ante los ojos de Dios. Dice, si no fuese pesado para los creyentes, Dios haría que los incrédulos tengan las casas tan lujosas que todos los techos sean de oro. Pero es que los creyentes a veces no lo pueden entender, pensarán que ellos teniendo los techos de oro ya tienen mucho. Entonces ya perderán la fe. Porque los creyentes no pierdan la fe, Dios no ha dado tanta plata a los corruptos. Pero la plata y la cantidad de la plata no te va a dar la bendición. No sé si me lo puedo explicar. Toda la bendición y toda esa grandeza es de Dios. Pero el diablo, al contrario, lo que hace el diablo a sus seguidores. Tienen plata, sí. Tienen el poder, sí. Pero no tienen la tranquilidad. Tienen la maldición encima de todo. En lo que comes es una mesa llena, lujosa, llena de comida, pero ahí encima está la maldición presente. Porque es hecho de Satanás. Ahí comiendo todo tiene el miedo presente. Está al mando y tiene el poder, tiene el miedo presente. Quiere decir siempre, en cada aspecto de la vida, tiene ese miedo, esa maldición. El Sagrado Corán, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 175. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Por supuesto, es que el demonio está introduciendo el miedo en corazón de sus seguidores. Porque a través del miedo Satanás trabaja. El reino de Satanás vive a través del miedo. Porque ellos son muy aferrados a lo mundano, son muy cobardes. Entonces a través de ese miedo Satanás los maneja. Los asusta, los maneja. Las tentaciones que hacen, mira, mata a fulano. ¿Por qué lo vaya a matar? Si no lo matas, te viene a matar. Ay, bueno, lo voy a matar. Elimina a fulano. ¿Eso por qué? Porque si no lo eliminas, tiene una conspiración en contra de ti. Ay, bueno, lo voy a eliminar. ¿Por qué lo has hecho? Por el miedo. ¿Quién te dio ese miedo? Tentaciones del diablo. Entonces esa persona empieza a convertirse a un cruel asesino, maldito. Y la maldición más grande es hecho.
Entonces, el Sagrado Corán, en Surat An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 104, dice, mira, hay creyentes que dicen, ay, que nosotros estamos sufriendo, es que ya tenemos problema y todo eso. Dios dice, espere. Esto que tú tienes, por ejemplo, un día dolor de la cabeza, un día dolor del estómago, un día le muere alguien algún ser querido, un día tiene una pérdida en tu, no sé, finca. Eso es normal del mundo material. Es algo normal. Ese mundo material, todo lo que nace muere, todo lo que crece cae. Es el carácter del mundo material. La ola que se levanta, se baja. El dinero que viene, se va. El salud que viene, se va. El hijo que nace, muere. Es normal. Y quiere decir, esto que todo aquí es temporal. Es el carácter del mundo material. Aquí todo es temporal. La vida, la salud, el dinero, la familia, la amistad. Todo es temporal. La más, puedo decir, duradera amistad es hasta la muerte. ¿Puede ser más? No. Muere tu amigo y se ha acabado. Entonces quiere decir, esto que tú consideras, podemos decir, estas cosas que tú lo vas a describir como aflicciones materiales. Si tú dices, ay, que Dios, yo soy creyente, tengo esos problemas, la pobreza, esto, salud. Espere. Todos los que no son creyentes tienen lo mismo. Si aquí en tu país hay inundación, en otros países también hay inundación. Es decir, el carácter de lo material está por todo lado. Tú dices, aquí yo soy un creyente que estoy pasando por la pobreza extrema. Hay incrédulos que están pasando por pobreza extrema. Lo mismo. Si estás pasando por una riqueza que ya tiene plata, ahí también están pasando por riqueza. No es que tú digas, ay, yo tengo algo que ellos no lo tienen. Igual pasa. Tú pierdes la esposa, un incrédulo también pierde la esposa. Tú pierdes un hijo, un incrédulo también pierde el hijo. Pero el Sagrado Corán te lo explica. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Surat An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 104. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Por ejemplo, en una lucha, dice creyentes, no cesen, no ríndense, continúen con fuerza. ¿Por qué? Porque en una batalla, por ejemplo, entre los creyentes y entre los incrédulos, si a ustedes les duele, sí, en una batalla, porque va a haber soldados caídos, heridos, entre otros. Ellos también lo van a tener lo mismo. Pero la diferencia de ellos dice, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ustedes tienen una esperanza grande en Dios que ellos no lo tienen. Ustedes si quedan con victoria y vida, ya han ganado el terreno material. Si van a ser martirizados, han ganado el terreno espiritual. Quiere decir, llegarás al paraíso, igual gozarás. Si llegas a la victoria material, gozarás como creyente. Si llegas al martirio, que es otro, podemos decir, otra victoria espiritual, gozarás. Que si tú cuando vas a luchar en contra de los enemigos, igual estás, siempre estás condenado a la victoria. Es interesante. Pero estos pobrecitos, el ejército del enemigo, de los incrédulos, ellos si ganan, escúchalo bien, si ganan, van a tener otro terreno nuevo para cometer el pecado, que es la maldición. Entonces, si ganan el terreno de la batalla, en la guerra, están condenados a sufrir más porque tienen una nueva maldición. Si mueren, van a estar aniquilados y condenados en el infierno. Entonces, están condenando y van a sufrir. Quiere decir, estos pobrecitos, o mejor dicho, estos miserables de los incrédulos, si viven, tienen la maldición. Si mueren, tienen la maldición. Ustedes, si viven, tienen la bendición. Si mueren, tienen la bendición. Entonces, ¿por qué están sufriendo? Tiene mucha lógica. Se va con Allah, aliman hakima, Dios que es el más sabio, omnisciente y sabio.
Y Dios le ha dado esa explicación, le ha mostrado el camino correcto. Mira, queridos hermanos, el camino de Satanás es el camino que te quiere aniquilar. El reino de Satanás es que te quiere aniquilar, pero el reino de los profetas que te quiere salvar. Satanás te ha jurado, a Dios ha jurado que nos va a eliminar. Puede ver en Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 64, que Satanás dice: Dios, me des permiso que yo vaya a aniquilar a través de mis engaños, a través de mis tentaciones, a generación humana, porque les odio, ¿sí? Dice: la en akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Satanás jura, dice, si me des un permiso, en Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 62. Dice, cuando Dios dijo, ¿qué te parece? Este es aquel a quien has honrado más que a mí. Eso lo dijo Satanás, dijo a Dios. ¿Qué tal que a Adán le has honrado más que a mí? Entonces, si me remites hasta el día de la resurrección, el día del juicio final, dominaré a todos sus descendientes, salvo a unos pocos. Eso es el plan de Satanás para nosotros. Entonces Dios dice, vete, porque el camino de Dios está bien claro. Entonces tú vete. ¿Quieres ser rival de Dios? Vete a la tierra. Quien siga a ti va a tener la maldición total en el reino de Satanás. Y va a perder todo, la vida material y más allá. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Vete. ¿Quién sigue a ti? Dios dice a Satanás, ¿quién sigue a ti va a tener el infierno como un castigo así como abundante para todos ustedes? واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Entonces Dios dice, vete, ahuyente con tu voz a todos los que puedas. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. Es como un lobo está detrás de un rebaño de corderos, le va a asustar empujándolos hacia su aniquilación. Satanás está detrás de los seres humanos, los asusta, lo empuja hacia su aniquilación, que es el fuego del infierno, la maldición aquí en la tierra, que es el pecado y en más allá. Entonces, wajlim alayhim, atraiga a quien te da gana, atácales con tu caballería, con tu infantería, con todo lo que tienes. Y asociate a ellos en la hacienda y en los hijos. ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás sea el socio del ser humano en los bienes, en el poder y en los hijos. Quiere decir, ese formato de educación de un reino de Satanás es que crían a los hijos, a la nueva generación. Lo van a corromper a los niños cuando están niños. Cuando el profeta Noé pide la maldición de Dios para su pueblo, presenta una explicación a Dios. Dice, Dios, quiero que aniquiles a mi pueblo por esto. ¿Qué es esto? Dice, la yalidu illa fajiran kafar. Ellos no van a dar a luz sino a los incrédulos corruptos. Quiere decir, el sistema del gobierno del diablo ha sido tan poderoso que puede corromper a los niños. Ideología de género, con razón. Entonces el profeta Noé pide la maldición de Dios. Dice, incluso los niños aquí van a ser aniquilados dentro de ese reino de la maldición. Ni niños van a estar salvados. ¿Lo ves? Entonces Dios aquí a Satanás le dice, sea socio de los hijos. Los hijos nacen, primero, no de la familia, son hijos fuera del matrimonio, hijo bastardo, y después crecen con la ideología de género, con otras corrupciones, con una vida degenerada. Entonces usted va a ver que los críos van a ser también corruptos.
Eso es el plan de Satanás para la tierra. Usted va a ver el plan 2030 en el nombre de quitar la discriminación, y al final van a criar soldados para el reino del diablo. Y Dios dice, wa'idhum, Satanás, vete a prometer a ellos lo que quieres. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Todas las promesas de Satanás son falsas. Lo que hoy en día ves a estos políticos, siempre mienten. Dice, luchamos en contra de la pobreza y al final de su mandato usted va a ver que la inflación se ha aumentado, la pobreza se ha aumentado. Desempleo se ha aumentado. ¿Por qué? Por pura mentira. Cuando vas a ver que una persona promete cosas y al final sale en vano, y sepa que está en el reino del demonio. Satanás, vete a, podemos decir, prometer a ellos promesas falsas, y todas las promesas del diablo son falsas. Entonces Dios dice, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Pero mis siervos, Dios dice a Satanás, mis siervos. ¿Qué significan mis siervos? Cuando tú obedeces a Dios. ¿Qué significa obedecer a Dios? Dios ha enviado al profeta y ha formado su propio gobierno. Obedecer a Dios significa obedecer a su profeta, obedecer a su enviado. Cuando tú formas parte del gobierno del profeta, obediente a los mandatos del profeta, esta gente Dios los llama ibadi, mis siervos, los que me adoran a Dios, los que son obedientes a Dios. Dice, laysa laka alayhim sultan. Tú no vas a tener dominio a ellos. Entonces, ¿quién tiene dominio a los siervos de Dios? Los profetas. El gobierno de los profetas. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Tu Señor basta como protector. Dios es el mejor protector. Entonces, ya hemos llegado a ese punto para concluir el tema. Dios ha enviado a los profetas para llevarnos a nuestra perfección, salvarnos de la corrupción. Y el Sagrado Corán en capítulo 3, aleya 164, lo explica los detalles. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah, Dios, ha agraciado a los creyentes al enviarle un enviado, que va a ser el profeta, va a ser el gobernador, sabio de que ya ese profeta lo ha enviado de entre ellos, salido de entre ellos. ¿Qué hace? Yatlu alayhim ayate. Les va a presentar, les va a recitar las leyes del Sagrado Corán, las leyes de Dios. Wa yuzakkihim. Tiene un plan educativo. El profeta tiene un gobierno, y lo más importante de ese gobierno es el plan educativo para los hijos, para la familia, para la sociedad. Yuzakkihim, les purifica espiritualmente. Quiere decir, el plan de los profetas tiene normas para llevarnos a la vida espiritual bendita. Wa yu'allimuhum al-kitab wal-hikma. Y le enseña al-kitab wal-hikma, las normas de Dios, las enseñanzas de Dios, y hikma, la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Dentro del gobierno de los profetas, las ciencias intelectuales que llegan del intelecto, de sabiduría, de experiencia, y lo que llegan de la revelación, ambas sirven para perfeccionar al ser humano. En una sociedad de los profetas, la ciencia y el conocimiento, ambos son importantes para nuestra perfección. Pero dice, aunque el ser humano, antes de que sea parte del gobierno de los profetas, había estado en un extravío bien profundo. Entonces los profetas quieren purificar a la sociedad y enseñar a la sociedad. Eso es el plan de los profetas para llevarnos a nuestra perfección. Para ello, ellos necesitan formar su gobierno. ¿Sí? Surat Al-Hadid, capítulo 57 del Sagrado Corán, ayah 25, que antes también lo hemos recitado. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ.
hemos enviado a nuestros profetas, a nuestros enviados con las pruebas claras, señales de Dios, los milagros. Los milagros sirven para mostrar el camino. El hecho deben hacerlo los creyentes. El hecho, Dios no lo hace a través de los milagros. Dios no va a reformar la tierra a través de los milagros. No, los milagros son como lámparas para mostrar el camino, no más. Entonces, usted no puede exigir que Dios venga con milagros a salvar a su pueblo. Muy pocas veces, y esos son casos excepcionales. La norma de Dios es que nosotros, a través de nuestro esfuerzo y nuestra obediencia, vamos a salvarnos a nosotros y a todo el mundo. Y el esfuerzo es la clave. Entonces Dios ha enviado los profetas con los milagros. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, junto con ellos ha enviado un sistema, las normas para salvarnos. وَالْمِيزَانَ, la balanza. ¿Qué quiere decir la balanza? Es un sistema de justa un sistema justo, poder judicial. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Junto con ellos hemos enviado al hierro. Dentro del hierro hay un poder fuerte y hay mucho beneficio para la gente. ¿Qué quiere decir? El hierro. El hierro es el arma. Quiere decir, cuando los profetas vienen para purificarnos, para establecer su gobierno justo, para establecer el poder judicial suyo, para poner en práctica las normas, los enemigos del reino de Satanás resisten. Y aquí vamos a llegar a un punto que el diálogo ya no funciona, que entonces los profetas sacan el arma, que es hierro, potente. Entonces los profetas también tienen el ejército, como la Biblia dice, como el Sagrado Corán dice. Los profetas tenían el ejército, el poder. Los creyentes deben ser poderosos, pero dentro del gobierno de los profetas. Y ahí está donde quiere decir, cuando vamos a ver que el diálogo no funciona, resistimos en contra de los poderosos. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ, es una prueba para los creyentes que también sirvan obedeciendo a los profetas, luchando en contra de los opresores incrédulos. Y en Allah qawiyyun aziz, Dios es el poderoso y es invencible. Nadie puede vencer a Dios. Nadie puede vencer a Dios. Que si tú seas parte del ejército de Dios, siempre vencerás y siempre ganarás. A la ley siguiente, estuvimos en Surah Al-Hadid 57, a ley 25. En 26 dice, pero grandes profetas, sus descendencias perdieron la escena. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Quiere decir, cuando tú te alejas del camino de los profetas, de las normas, y caes en la corrupción, pierdes la bendición. Dice, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Hemos enviado a Noé, a Abraham, entre sus descendientes hemos puesto el libro sagrado y el ser profetas, pero فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ, un grupo de ellos han sido guiados, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ, la mayoría de ellos se corrompieron. Quiere decir, se integraron en el ejército del diablo, la maldición. En otras aleyas del Sagrado Corán, que es la ley siguiente, dice también sobre Jesús: le hemos enviado a Jesús, hijo de María, a él le hemos dado el evangelio y hemos puesto en corazón de quienes siguen a Jesús, en sus corazones hemos puesto la misericordia, clemencia. Ellos inventaron una vida de celibato que no la habíamos nosotros para ellos, una vida, un monácato que ellos lo inventaron, tampoco lo cumplieron. Decían que buscamos la complacencia del Señor, pero no cumplieron sus normas de monacata. Hemos dado mucha recompensa a los practicantes, de los seguidores de Jesús, pero la mayoría de los que dicen somos seguidores de Jesús son corruptos. Y al siguiente aleya dice, quienes siguen a ese hombre, a ese profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ese profeta prometido por el evangelio, por Taurat,
quiere decir la buena nueva de venida del profeta Muhammad, estaba en Taurat y en los evangelios. Quien ordena al bien impide al mal y les quita los pesos de las maldiciones que ellos tenían, los pueblos anteriores. Lo que ellos habían puesto para sí mismos que era falso, no era de parte de Dios, porque cada uno de ellos han inventado cosas que no eran de parte de Dios. Dios les quita todo ello, va a poner lícito todo lo puro, les va a prohibir todo lo impuro. Entonces, quienes van a creer en ese profeta Muhammad, le ayudan, le auxilian y le están obedeciendo y siguen la luz de ese profeta, ellos son los que llegarán a ser triunfados. La bendición de Dios, la perfección está en ese camino. Y la última palabra que terminamos la charla de esa noche es esto. Los profetas, para purificar a la gente, para enseñar a la gente, ¿qué hacían? Una vez tú dices, los profetas vienen uno por uno, invitar a la gente, le hablan, le predican, a cada uno. Fulano, venga, te va a predicar, te va a hablar, te va a convencer y te hará, como quiere decir, las clases privadas o clases para cada grupo para convencerlo. Convencer a estos, convencer a estos, convencer a estos, educar a ellos, predicar a ellos. Es como tener escuelas. ¿Acaso a través de ello los profetas cambiarían el pueblo del mundo? ¿Acaso eso es posible? Que un sabio, por ejemplo, empieza grupo, a enseñar a todo el mundo. ¿Eso puede ser? Piénsalo un poco. ¿Puede ser esto? Que cada profeta empieza a dar atención privada a cada persona. Pensándolo, puede ser que los profetas hayan tenido un grupo de discípulos, en el comienzo hayan empezado así el trabajo, pero, queridos hermanos, por ejemplo, usted quiere cultivar palmera de dátil. Una vez lo traes a una ciudad fría como Bogotá, a otra ciudad que tiene un invierno frío, y lo vas a cultivar, y si lo cultivas en el patio se pierde palmera de dátil. Si lo traes dentro de la casa, entonces debe prestar tanta atención para que ese datilero llegue a dar un poquito de dátil, con situaciones, podemos decir, con mucha atención. Va a ser muy difícil. Dar cuidado personal, privado a cada uno de estas palmeras cuesta bastante. ¿Qué quiere decir? Mira, querido hermano, si los profetas quieren purificar a toda la humanidad, ¿qué deben hacer? No pueden prestar atenciones privadas o grupales. No le alcanza el tiempo. No tienen ese tiempo los profetas. Así que no pueden conseguir sus objetivos. Máximo, ¿cuántas personas pueden guiar? Lo máximo. Personal, si quieren tener esa difusión personal, ¿a cuántas personas pueden guiar? Muy pocas. Pero hay otra forma de purificar y educar a la gente. ¿Cómo es esto? Escúchalo bien. Una vez tú vas a prestar atención a un datilero, personalmente lo atiendes y le llevas a condiciones perfectas y todo eso, para que al final dé un poco de dátil. Una vez vas a un ambiente preparado para los dátiles, como en el sur de Irán, una provincia. Esa provincia tiene el clima conveniente para los dátiles. La humedad, el clima, agua, todo. Quiere decir, el ambiente ha sido un ambiente formado para los dátiles. Tú echas una semilla, le cuidas, rápido te va a dar las mejores dátiles posibles. En lugar de ir a un lugar en un ambiente inconveniente, hacer lo posible, esforzar todo para que un datilero crezca, al final sí da resultado o no. Lo mejor y lo más intelectual es ir a un ambiente preparado, a un clima perfecto para datileros. ¿Eso qué quiere decir en la sociedad humana? Una vez tú quieres dar
educación, purificación, enseñanza a cada uno por uno, o a los grupos, cómo poner una escuela. Grupos vienen, lo enseñas, sufres, te envejece para hacer crecer 10, 20 personas. Pero la otra vez es que vas a cambiar el ambiente del mundo. El ambiente. ¿Cómo cambiar el ambiente? ¿Quién tiene el poder para cambiar el ambiente? El político, el rey, el gobernador. ¿Qué significa el ambiente? El ambiente que respiramos y vivimos es la economía, el mercado. Es la forma que la gente vive. La educación superior. Las normas que están rigiendo en este país. Eso es el ambiente que el ser humano vive. Si ese ambiente sea del diablo, todos esos datileros crecen y dan frutos del diablo. Porque el ambiente es conveniente a llevar a las olas, a las masas humanas hacia el infierno. Por ello es que durante la historia los opresores, los seguidores del diablo, hicieron todo lo posible para estar al mando, para llegar al gobierno. Porque cuando tienes el gobierno, tienes las normas, la educación, tienes el ambiente, tienes el aire que la gente lo respira. A través de eso, es como tú estás llevando a todos los peces en un tul grande. No estás dirigiendo, agarrando a cada uno de los peces. No, es un tul grande, súper grande. Todos los peces están dentro. Cuando llevas ese tul, ¿sí? Con 10 barcos grandes, llevas ese tul. Hay tules grandes que van a barrer el océano. Todos los peces vienen juntos. Porque el ambiente, ¿a dónde quieres llevar el ambiente? El ambiente se va. Así es la política, queridos hermanos. Eso es. Cuando tú tienes el gobierno en la mano, puedes llevar a toda la humanidad junto. ¿A dónde quieres llevarlo? Hacia el infierno, lo puedes llevar. Vas a poner normas que permiten cualquier degeneración, decadencia moral. Vas a imponer en la economía normas que destruyen la sociedad, la familia. Vas a poner bebidas alcohólicas, cerdo, carne no sacrificada por todo lado. Tú eres quien corrompe la sociedad. Cuando vas a licenciar a todos los prostíbulos, vas a dar licencia a toda corrupción, decadencia moral, ética. Así que si quieres en realidad formar a una buena sociedad, a una mala sociedad, solo lo puede hacer quien tiene el gobierno en la mano. Si en realidad quieres difundir el Islam, esto no se hace como personal, individual y todo eso está bien. Pero lo más importante, lo que los profetas de Dios lo hicieron era esto, cambiar el ambiente. ¿Para qué? Entonces usted va a ver en masa de la gente se convierte el camino de Dios. Entonces purificar a las masas se hace a través del gobierno, a través de la política. ¿Lo entiendes? Entonces todo el mundo llegará a su perfección, a su purificación, y ese conocimiento llegará a todo el mundo. Entonces la lucha más sabia de los profetas era para llegar al gobierno, para dominar al gobierno, para dirigir las masas dentro de los gobiernos, para que llegue a lo que pasó en el Sagrado Corán que dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Idha jaa nasrullahi wal fath, en capítulo 110 del Sagrado Corán, que habla de la gran victoria. Cuando llegue la gran victoria de Dios y la gran conquista, ahora es cuando ahora es el momento que vas a ver que la gente entran en masa en la religión de Dios, en el camino correcto. Por ello es que el profeta del Islam hizo lo posible preparando el terreno para después llegar a la ciudad de Medina, formar el gobierno islámico. Porque dentro de un gobierno puedes salvar a las masas. Porque ahí tú vas a tener la educación, la economía, el mercado, los productos, las leyes, todo. Entonces la parte más importante de la religión es lo que dice cómo gobernar. Entonces lo más estúpido que alguien venga a decir que la religión no tiene la parte política. Lo más estúpido e increíble
Lo más estúpido y que una persona no puede creer es que digas que los profetas no tenían plan político. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Ay, que uno hablaba con un viejo espiritual a otro. Y tú sabes que así no se puede cambiar el destino de un pueblo. Solo a través del gobierno, solo a través de tener el poder en la mano, tú puedes cambiar el destino de un pueblo. Si quieres salvar a un pueblo, necesitas tener el gobierno de Dios en la mano. Entonces, todos los profetas lo que buscaban llegar al gobierno para formar una sociedad unicitaria, una sociedad creyente, para tener la justicia social, para purificar el ambiente, para limitar los poderes del diablo, para quitar las propagandas y los medios de comunicación de la mano del diablo. Necesita tener el gobierno en la mano. Para limitar a los opresores, a los mentirosos, a los corruptos, a los pervertidos en la sociedad, necesitas tener el poder en la mano. Para dar alimentación halal, pura, lícita, necesita tener el gobierno en la mano. Para traer justicia social, necesitas tener el gobierno en la mano. Para abrir las puertas del paraíso y para cerrar las puertas del infierno, necesitas tener el gobierno en la mano. Así que el objetivo más importante de los profetas era llegar al gobierno para cambiar al ambiente, para dirigir, para salvar y orientar a los pueblos del mundo. Inshallah, que Dios le bendiga. Ya hemos llegado a una conclusión bastante importante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.